tardes. Les doy la bienvenida una vez más a otra conferencia del Club de Psicología, con la que nos va a ayudar el máster Bernardo Peña-Herrera, Psicopatología y Conducta Delictiva. Espero que todo el mundo esté esperando con ansias esta conferencia. Les doy la bienvenida una vez más y un aplauso por favor para Bernardo. Bueno, buenas tardes a todos, perdón por el retraso, cosas técnicas, ¿no?, que pasan con los ordenadores a veces, con el internet y demás, pero bueno, más o menos los hemos ido arreglando. Bien, la charla de hoy es una charla bastante, yo diría que específica, y de lo que va a tratar es sobre los perfiles, algunos de los perfiles que más se ven en el ámbito criminal, sobre todo el perfil antisocial que se confunde con sociópata muchas veces y se confunde con sociópata, con sádico y con psicópata, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son los perfiles que más implicados están en la conducta delictiva. Y al final lo que veremos será estrategias para llevar a cabo la entrevista con ellos. Da igual si eres abogado, si eres psicólogo, si eres médico, cuando tratas con un perfil de estas características hay que tener una serie de precauciones, ¿verdad? Vamos a pasar una diapositiva, por favor. Bien. Lo primero, esta charla se enfoca dentro de lo que es la psicología clínica, pero hablando de la psicología clínica tiene bastantes especialidades. Una de ellas es la psicología forense. La psicología forense es aquella que tiene que ver con todo lo relacionado con el contexto legal, es decir, evaluaciones de personalidad, de rasgos, de carreras delictivas, vamos a decir, de ciertas características ambientales, etc. O sea, lo que se trata es de evaluar a las personas, de establecer una etiología o una causa de por qué es así, por qué pasa o por qué ocurre este fenómeno, es decir, el hecho delictivo en este caso, y qué mecanismos tendríamos, aunque esa es otra parte que nosotros aquí no vamos a ver, para poder prevenir o incluso tratar, que esa sí la vamos a ver, estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, dentro de la psicología forense pertenece al ámbito de la psicología jurídica. La psicología jurídica, psicología forense, psicología de la delincuencia, esta charla se englobaría dentro de la psicología de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Explicar las causas del comportamiento, sobre todo a través de las teorías del aprendizaje, porque son las que más evidencia científica tienen actualmente en psicología. Evaluar la carrera delictiva de un sujeto. No es lo mismo que un sujeto esté especializado, por ejemplo, en el asalto a viviendas o en el robo a supermercados, a que sea un sujeto que tiene una variabilidad criminal bastante grande, ¿no? Eso sería más peligroso, un factor, vamos a decir, más de riesgo, ¿no? Entonces, siguiendo con la siguiente diapositiva, los 4 objetivos de la psicología, estés en el ámbito que estés, en recursos humanos, en clínica, en educativa, no sé, en organizacional, en jurídica. La psicología tiene 4 grandes objetivos y no más. ¿Son necesarios todos? ¿Son suficientes? Necesarios son los que están. Objetivo número 1, describir el comportamiento. Objetivo número 2, explicar el comportamiento. Es decir, esta persona por qué es como es. Objetivo número 3, poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, ¿para qué sirve una entrevista de trabajo? Una entrevista de trabajo sirve para que una empresa sepa cómo se va a comportar ese trabajador, si no, no tendría sentido. Entonces, por ejemplo, en organizacional en aquel momento pues estaría cumpliendo con el objetivo número 1 y con el 3, sobre todo, ¿no? Describes cómo es esta persona en una entrevista de selección y predices cómo será o cómo podrá ser su comportamiento futuro, ¿no? Y el último objetivo es el de controlar o modificar el comportamiento.
Esto generalmente es el objetivo primordial de la psicología clínica, claro, donde para eso están las técnicas de intervención y tratamiento psicológico, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, nosotros cuando hablamos de perfiles criminales, estamos hablando de ciertas cosas. Una de las principales, bueno, estamos hablando de conductas, estamos hablando de formas de pensar, de formas de experimentar el mundo, ¿no? Que son un poco diferentes. Por ejemplo, los que estamos aquí tenemos una percepción del mundo, una forma de comportar, de pensar, un poco diferente, se supone, a los que tienen un perfil un poco más criminal, ¿no? Dentro de esos perfiles criminales, tenemos que dentro del grupo de trastornos B de la personalidad, tenemos al trastorno antisocial de la personalidad, ¿verdad? Ese sería el perfil por excelencia que más correlaciona con la conducta delictiva. Entonces, ¿por qué se caracteriza un trastorno de la personalidad antisocial? Un antisocial no es aquel que no le gusta estar con la gente, eso es asocial. Un antisocial es aquella persona que desde hace mucho tiempo, sobre todo desde mayor de los 15 años o incluso antes, ha ido despreciando, por ejemplo, las normas sociales, los derechos de los demás, su comportamiento ha sido altamente disruptivo, mal comportamiento, no todos aquí son psicólogos, voy a intentar mezclar palabras técnicas con palabras de la calle, por así decirlo. Incumplimiento de cualquier norma social, fracaso al adaptarse a cualquier norma de disciplina, un comportamiento sin empatía, carente de, vamos a decir, de humanidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Veremos que hay grados en esto. Hay personas que son más brutales y otras personas que, bueno, que más les gusta manipular a otras y demás, ¿no? Entonces, bueno, también otra de las cuestiones son personas altamente irresponsables, muy impulsivas, que no se adaptan bien, que tienen muchos problemas con el entorno y algunos de ellos son problemas con la ley, obviamente. No hemos definido lo que es un delito, posiblemente aquí hay algún abogado o estudiante de abogacía, de derecho. Un delito es cuando se infringe pues, una norma, ¿no? Legal. Ya puede ser derecho civil o puede ser responsabilidad penal, lo que sea. Bien, entonces vamos a aclarar unos términos que generalmente tienden a confundirse, ¿no? O sea, ¿de qué es un sociópata? Un sociópata es una persona que tiene, o sea, desde el punto de vista biológico, vamos a decir, no me gusta emplear la palabra normal, pero no tiene ninguna estructura cerebral, por ejemplo, alterada, es normal. Tú, por ejemplo, lo sometes a una prueba de neuroimagen, resonancia magnética, TAC, y ves exactamente las mismas estructuras de la misma forma que el resto de los sujetos, ¿no? Es decir, un sociópata sería un antisocial que se hace, se hace. Es decir, entonces aquí priman las teorías del aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Tal vez sea porque su contexto, el contexto donde él está, es un contexto bastante negativo, un clima de pobreza, de delincuencia, ¿no? O sea, que tienes que sobrevivir como sea. Obviamente falta de remordimientos, es una de las cosas que caracterizan, ¿no? Sociópata. Sí, o sea, el sociópata más bien ha tenido un proceso de socialización deficitario o incompetente, como nosotros decimos. No por culpa suya, a lo mejor, por culpa del entorno y también en parte por culpa suya. Una personalidad se forja en función al ambiente y en función a lo que nosotros creemos, ¿no? A nuestros pensamientos, emociones, etc., ¿no? Un rasgo distintivo entre el sociópata y el psicópata es que el psicópata nace. Entonces, ustedes saben que hay muchas teorías, desde las teorías genéticas que estudian mis alumnos de psicopatología, hasta las teorías bioquímicas, neuroanatomofisiológicas, hasta, por ejemplo, los modelos de vulnerabilidad a estrés. El psicópata ya parece que tiene algún tipo de, vamos a decir,
maleabilidad genética desde que nace. Esto se ve, por ejemplo, se puede detectar la psicopatía, por ejemplo, en el llanto de los bebés. Se ha visto, no me gusta esa expresión, ¿no? Pero por ejemplo, el bebé psicópata, ¿no? ¿Cómo es el bebé psicópata? El bebé psicópata, o sea, tú vas a esta parte, a la maternidad del hospital, están todos los bebés allí y hay un fenómeno psicológico que es el contagio del llanto. Pues el bebé con esta alteración genética y a nivel de la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, como todos sabemos, o la mayoría sabemos aquí, hay personas de otras carreras, ¿no? Es el que, por ejemplo, se habla del que nos da la personalidad, ¿no? La humanidad, ¿no? Y dentro del lóbulo frontal, el córtex prefrontal es importantísimo, ¿no? Entonces, el psicópata tendría ciertas alteraciones a nivel del córtex prefrontal y a nivel del sistema límbico. Sobre todo tendría por ejemplo, ante el miedo, una hipoactivación de la amígdala, del sistema amigdalino. Entonces, aunque os parezca increíble, son personas que no tienen miedo. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto con el polígrafo? O sea, generalmente el polígrafo es un aparato que se utiliza, mal utilizado, para detectar mentiras. El polígrafo no detecta mentiras, lo que detecta es activación emocional. Tú a un psicópata le preguntas por el hecho delictivo que supuestamente ha cometido y vemos que no tiene ninguna activación emocional. Es increíble. Cuando nadie aquí puede controlar la activación emocional. El potencial galvánico de la piel, esos reflejos nadie puede controlarlos a voluntad, ¿verdad? Pues ellos se hipoactivan. Otra cuestión interesantísima es que, para terminar con la biología, esa hipoactivación de la amígdala es una estructura del sistema límbico, cerebro antiguo, paleocórtex, por ejemplo, hace que en una situación de riesgo o de miedo o de una situación de humillación ante, por ejemplo, muchas personas, el psicópata lo que hace, a diferencia de todos nosotros, es que se tranquiliza y las pulsaciones le bajan. O sea, justo al contrario que el resto de la gente. Es una cosa sorprendente. Si alguien está interesado o quiere bibliografía en esto, luego que me lo diga, me escriba, yo le doy donde viene esto que estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo. Es sorprendente. Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata piensa en el próximo golpe, o en cómo te la va a devolver. Una de las cuestiones es que hay que desmitificar aquí, el psicópata no es el asesino, el perfil del asesino, ese es el sádico. Lo que pasa que en las películas, en Hollywood y todo lo demás, dicen, el psicópata, el sádico será. El psicópata raramente mata y si tiene que matar lo hará de forma totalmente instrumental. Es decir, para conseguir algo y no va a disfrutar de ese, vamos a decir, de ese crimen, de ese asesinato. Mientras que el sádico sí disfruta cometiendo ese asesinato. Bien, siguiendo posiblemente la que haya sido la máxima autoridad en psicología de la personalidad, un psiquiatra muy famoso, Theodor Millon. No sé si los que estáis en psicología o si hay alguien de medicina aquí que da psicopatología médica lo ven. Theodor Millon es, de hecho, él intervino activamente en la construcción del DSM-3 en el apartado de trastornos de la personalidad. Entonces, Theodor Millon ha especificado 5 subtipos de antisociales en relación a la comorbilidad con otros trastornos de la personalidad o tendencias hacia otros trastornos de la personalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que el grupo B de los trastornos de la personalidad está conformado por el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista, y hay antisociales que tienden hacia un subtipo, incluso hacia otros grupos de trastornos de la personalidad como el A. El A es el de los sujetos raros o excéntricos, que ahí están el esquizoide, el paranoide y el esquizotípico, ¿verdad? Bueno, pues el primero que tenemos es el antisocial nómada, lo señalo ahí porque tengo ahí la pantallita, es el antisocial nómada,
es aquel que está siempre vagabundeando, tiene ciertas características esquizoides. Esquizoides son estas personas que no desean el contacto social, se aíslan totalmente y están bien así. Es una persona que se siente maldita, desposeída, que ha tenido muy mala suerte, está constantemente enfadado con el mundo, se siente fracasado, inadaptado, muy impulsivo, obviamente. Buscará también, como no le interesa estar con la gente, buscará también lo que es la confrontación directa, ¿no? A veces, en ciertas situaciones. O sea, el malevolente, como su nombre indica, pues es este que ejercerá violencia extrema, le gustará pues maltratar desde animales hasta personas, hasta objetos, hasta cualquier cosa, ¿no? Siempre es muy vengativo, desea venganza. Estas personas están enfadadas con el mundo, creen que la vida ha sido injusta con ellos, por lo que sea y demás, y claman venganza constantemente, ¿no? Seguimos pasando. El antisocial codicioso, que decía Theodor Millon que este es el auténtico, el perfil auténtico de antisocial. Este, ¿cómo es? Es insatisfecho crónico, codicioso, avaro, pisoteará a los demás por un ascenso en el trabajo, utilizará a los demás para sus propios fines, etc., ¿no? Por supuesto, violando todo tipo de normas sociales. Esta gente no entiende de ética. O sea, sabe lo que es la ética, pero no lo interioriza. Por ejemplo, tenemos el antisocial arriesgado. El otro día le ponía a mis alumnos en psicopatología general, me parece, a Travis Pastrana. Es entre otras cosas, puse un vídeo que se quedaron muy sorprendidos. Travis Pastrana, este señor, saltó de un avión sin paracaídas, pero pasándoselo genial. Entonces, claro, inmediatamente se lanzaron, bueno, inmediatamente no, después de unos segundos después de que, y si alguien tiene curiosidad que lo busque en YouTube, pon Travis Pastrana jumping without parachute. Yo mi inglés es pésimo, pero bueno, tú lo pones, está ahí el hombre, salta sin paracaídas y 5, 10, 15 segundos después saltan dos que van a por él. Y en ese momento lo agarran y el otro tira del paracaídas y el otro riéndose. Ese antisocial, el antisocial arriesgado sería de ese tipo. Una persona que toma riesgos extremadamente impulsivos, riesgos innecesarios. Ya saltando en paracaídas pueden salir cosas mal, imagínate saltar sin paracaídas. O sea, ahí prácticamente, si sale bien, es... Entonces, están ahí en el límite, se pueden desequilibrar en cualquier momento, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el antisocial defensor de su reputación, que es el antisocial narcisista. Por ejemplo, esto también lo vimos en la clase de psicopatología. Por ejemplo, analizamos el perfil de varios políticos que cumplían con este perfil, extranjeros, que era impresionante. Entonces, pues necesita, este es el que se siente invulnerable, indestructible, se siente, por supuesto, superior a los demás, o sea, defiende su reputación, es agresivo si alguien se mete con él o con alguna cosa que ha hecho. Una de las características también es que, por ejemplo, si tú argumentas con un antisocial narcisista, tú le puedes dar un buen argumento y el contraargumento va a ser un ataque ad hominem. O sea, no va a ir a rebatir tu argumento, sino va a ir a dejarte a ti como persona, como un sujeto sin ninguna credibilidad, ¿no? Es decir, ¿tú quién eres, basura? Para decir esto, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, responden con mucha ira a cualquier persona que se atreva a llevarle la contraria o a sugerirle cosas. Por supuesto, nada, él sabe perfectamente siempre lo que hay que hacer, lo que es mejor, no comparte, no delega, no me sabía la palabra, y es bastante beligerante, ¿de acuerdo? Es una persona que no tendría por qué ser tan beligerante, pero es muy beligerante, muy agresivo no en los puños, sino en la forma de hablar, de comportarse y demás. Si hay alguna pregunta, alguien puede hacer preguntas, ¿Siguen pasando? Bueno, vamos a ir ahora a la psicopatía. La psicopatía es un término bastante controvertido, ¿no?
Es controvertido porque en psicología hay muchos términos que en la calle se emplean muy mal. Y este es uno de ellos. ¿El psicópata quién es? Si ahora mismo un psicópata entrara por la puerta, a ti te parecería una persona increíble, digna de admiración, excelente. No sabrías que es un psicópata. Es más, se supone que, por ejemplo, los policías, los jueces, los fiscales y demás, o sea, nosotros, que somos gente de la calle, tendemos a creer que los policías son capaces de identificar a un psicópata cuando lo ven. No es así. Es más, a lo mejor hasta el juez puede ser un psicópata. O incluso aquí puede haber un psicópata. O sea, según Robert Hare, la máxima autoridad de psicopatía, no sé si se verá. Si alguien quiere buscar más información, Robert Hare es un psicólogo canadiense que lleva muchos años, décadas, estudiando la psicopatía. ¿De acuerdo? Él, una de las frases de Robert Hare que os puede sorprender, él trabaja como psicólogo penitenciario, dice: si yo no estuviera en la cárcel, para evaluar a los psicópatas, me tendría que ir a su medio natural, es decir, la política y las finanzas. Están ahí. O sea, los psicópatas son menos del 1% aproximadamente de la población, pero tienen un impacto tremendo. Un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de ellos escalan a puestos muy altos. Piensen ustedes, por ejemplo, en las personas que desencadenan crisis económicas y les da igual que haya personas que pierdan sus casas, se mueran de hambre y demás. A ellos les da igual, porque ganan dinero. Poníamos también el ejemplo de algunos banqueros, ninguno de aquí, son extranjeros, ¿no? Por ejemplo, hay familias financieras que tienen tanto dinero que no hay billetes en el mundo capaz de... O sea, no podrían... O sea, yo no sé si ustedes saben cómo funciona la alta finanza. No sé si ustedes saben que un banco te permite prestar hasta, no sé si 20 o 50 veces la cantidad que tú ingreses allí. Porque una de las cosas que creemos es que tú llevas tu dinero a un banco y dices, bueno, pues esto es lo que presta el banco. ¿No? ¿Qué va? O sea, vamos a hacer una cosa. O sea, tú pides un préstamo a un banco, ¿no? Para comprarte una casa. Bueno, vamos a poner algo más sencillo para que se vea mejor la idea. Tú le pides $5.000 al banco, ¿no? El banco te da $5.000, tú se lo devuelves con los intereses, o sea, le devuelves 5.500, vamos a poner, el banco se queda con los 500 y el resto de los ceros lo borra de un ordenador, no es dinero. Son medios digitales, no es dinero. O sea, los bancos prestan dinero que no tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, que eso muchas veces crea una crisis real. O sea, ¿y quiénes son los sinvergüenzas que hacen esto? Deberían de estar, yo qué sé, en la cárcel o no están. Son la alta finanza. Es así. O sea, una persona, vamos a decir, normal, con un sentido de la ética, de la responsabilidad social, dice, yo no puedo hacer esto. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes ese sentido de la ética, de la moral y demás, en la vida hay veces que por conflictos morales o éticos no llegas más alto. Ponte en el caso de un vendedor. Vamos a poner un vendedor de inmobiliario, de casas. Entonces tú puedes vender una casa de $2 millones o puedes hacer que una anciana con 89 años, presionarla de forma prácticamente brutal para que la venda y tú te llevas la comisión de esa venta. Y ella no tenía necesidad de vender. Eso haría una persona que tiene pocos escrúpulos o que no los tiene. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes esos escrúpulos, ese sentido de la ética profesional, tú dices, vamos a ver, es una anciana. ¿Qué necesidad tiene ella? Aunque yo gane con esta operación $100.000. Yo prefiero no ganarlos y que esta mujer esté tranquila y no me presione. ¿De acuerdo? O sea, yo sé que la mayoría de ustedes son así, o todos los que están aquí son así.
pero hay un porcentaje de la población que se lleva por delante lo que sea, no tiene escrúpulos, no tiene remordimientos, y estos son estos perfiles, los psicópatas. Desmitificamos, el psicópata no es el asesino, no me crean a mí, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, váyanse a las fuentes y léanlo. Robert Herr tiene, por ejemplo, varios libros, varios artículos sobre la psicopatía. Bien. Entonces, Robert Herr creó un listado de 20 ítems o 20 rasgos, podríamos decir, de lo que es un psicópata. Solamente que yo conozca, hay un instrumento para medir la psicopatía. La psicopatía no es un constructo que venga ni en la OMS ni en el DSM, en la APA no está. Se diagnosticarían como antisociales, ¿de acuerdo? No es un constructo, vamos a decir, establecido científicamente. Sin embargo, a través de un cuestionario, voy a escribir aquí ahora el nombre, a través del PCLR, Robert Herr creó un protocolo que consistía en una entrevista, en un cuestionario con una serie y un listado, en la cual tú podías, más o menos, diagnosticar a alguien con psicopatía. ¿Por qué es importante diagnosticar a alguien con psicopatía, por ejemplo, ya si estás en el ámbito penitenciario? Porque aquí está la cuestión, señores. Porque si tú haces terapia con un psicópata, la terapia es ineficiente. Una de las efectos secundarios de esto, por ejemplo, una de las técnicas más utilizadas en prisión son las técnicas de asertividad, es decir, el programa integrado de habilidades sociales, ¿verdad? Bueno, pues si tú le enseñas esto a un psicópata, él utilizará esa forma de hablar asertiva para manipular mejor a las personas. O sea, realmente no hay nada que curar en un psicópata, de momento. Entonces, bueno, las características las tenemos ahí, son 20, ¿verdad? Una de ellas es una persona locuaz, es decir, tiene conversación de varias cosas. Además, sabe cómo ganarse la atención de los demás, contando cosas interesantes, que bueno, luego son mentiras, la mayoría, ¿no? Es encantador, una persona encantadora. Si tú no lo conoces a fondo, y luego te dice, no, pero si este ha cometido tal delito, ha matado a tal persona, vas a decir tú, ¿pero cómo? Bueno, es posible, si era encantador. Si llevaba las fundas de la compra a las viejecitas, ¿cómo es posible que este haya cometido tal crimen, haya desfalcado 400 millones de dólares o haya matado a no sé quién? ¿Cómo es posible? Bien. Si está la personalidad narcisista, este sería narcisista estratosférico ya. O sea, tendría un ego que le llegaría a la estratosfera, básicamente. Enorme, ¿de acuerdo? Es un mentiroso patológico. Claro, dice tantas mentiras que luego no se acuerda de lo que ha dicho. Pero ¿qué ocurre si le pillas en una mentira? No se pone nervioso. Hemos dicho que estas personas, su sistema límbico, concretamente la amígdala, no se le activa como a nosotros. Simplemente cambiará la versión y dará otra más convincente o dirá que, perdón, no me he acordado de esto. Algunos dicen en la tele y demás, dicen, no, es que ellos no tienen sentimientos, si los tienen sentimientos. Dicen, no, es que ellos no conocen el bien del mal. Mentira, sí conocen el bien del mal. No, es que ellos no conocen las normas sociales. Mentira, sí las conocen. Lo que pasa es que no las interiorizan. No se lo plantean siquiera. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es una persona que sobre todo es muy manipuladora, no tiene remordimientos, parasita a las personas, es decir, está o a lo mejor con muchas parejas, y cuando ya les ha exprimido todo lo que tiene, todo lo que les puede sacar, generalmente en el ámbito económico, las ha dejado destrozadas, entonces las deja tiradas y se va con otra. O pueden hacer eso en un trabajo, o cuando están en una organización. Todo el mundo aquí conocemos, por ejemplo, de políticos o de personas que han estado en una organización y la han arruinado totalmente y luego se han ido a otra y han hecho lo mismo. Se
serían personas que posiblemente responderían a este perfil. No quiero decir que lo sean, pero que se puede encender la luz de alarma, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Son incapaces de llevar una vida ordenada, establecerse metas a largo plazo realistas, son altísimamente irresponsables, pero claro, si tú los conoces superficialmente, bueno, también son muy superficiales, intentarán llamar la atención, tal vez sea por el físico o tal vez por las cosas que tienen, más que por lo que son. ¿Por qué engañan a estas personas? Pues porque si ustedes se fijan en una cosa, la mayoría de las personas que te conocen, cualquiera de ustedes, la mayoría de las personas que os conocen, no os conocen de verdad. Os conocen de, bueno, a lo mejor sois compañeros, no habéis intercambiado muchas opiniones o lo que sea, y las personas generalmente tenemos impresiones de los demás, ¿no? Es que el psicópata impresiona a los demás. Vestido impoluto, una conducta intachable, una capacidad para manipular un encanto que tienen, pero es un encanto superficial. Si rascas en la superficie, en el fondo no hay nada. No hay valores, no hay ética, no hay disciplina, no hay apego, no hay nada. Ese es el problema. Hay otro tipo de psicópata que es el psicópata subclínico o integrado. Voy a comentar muy brevemente porque nosotros cuando hablamos de psicópata hablamos del psicópata integrado, es decir, del psicópata que por ejemplo es presidente de un gobierno o es el presidente de un banco. Es un psicópata que no lo van a detener nunca. Aunque cometa un delito, aunque coma niños crudos por la mañana, la justicia no lo va a detener nunca. Eso se llama psicópata subclínico o psicópata integrado. Y luego está el psicópata, que podemos decir el psicópata criminal. Es este psicópata que generalmente las cosas se le han ido de las manos y ha matado a alguien o ha cometido un desfalco que le han pillado. Había una película que hizo Leonardo DiCaprio, que ahora no me acuerdo el título, pero que se hacía pasar por piloto de la Pan Am, que fue una compañía aérea que al final acabó quebrando. Atrápame si puedes, efectivamente, ¿no? Y pues eso es el perfil del psicópata. Si es una persona encantadora, pero si es una persona que no tienen ética, no tienen escrúpulos, no tienen remordimiento. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Personalidad sádica. Claro, dice, si entonces el psicópata no es el que mata, no es el que tortura, no es el de la matanza de Texas, dice, ¿quién es entonces? Pues es el sádico. Trastorno de la personalidad sádica. Hay que decir una cosa, que el trastorno de la personalidad sádica, no se saben muy bien las causas, pero salieron tanto de la CIE-10, bueno, de la CIE más antigua, es decir, de las clasificaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tanto de las clasificaciones de la APA. Salieron de ahí. No está muy claro la causa. El sádico, básicamente, este es el torturador. Esta persona que no se le puede clamar piedad cuando te está matando porque ese es su disfrute. Disfruta de eso. O sea, él obtiene placer, obtiene estimulación, puede ser sexual o no, simplemente sentirse poderoso, torturando, maltratando, asesinando, mutilando desde animales hasta bebés, hasta niños, hasta personas mayores, hasta cualquier cosa. Es su placer, son así, tienen esa personalidad. Dice, oiga, ¿esto se puede corregir? ¿Se puede? Es muy difícil. Con estos perfiles, estos son perfiles muy enquistados. Muy difícil. ¿De acuerdo? Bueno, pues... claro, hay niveles, ¿no? Hay algunos sádicos que lo que utilizan es más bien la manipulación psicológica, el chantaje psicológico, y luego hay otros sádicos que ya lo que emplean es más la tortura, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, hace poco, no sé en qué clase, pues no sé si fue aquí o fue en otro congreso, analizamos el perfil del decapitador del Estado Islámico, una persona que se dedicaba a hacer decapitaciones, ¿no?
un torturador, ¿no? Un ejecutor, vamos a decir, ¿no? Entonces ustedes saben que allí esta gente, algunos de estos islamistas radicales, esto tienen penas de muerte, penas de latigazos, amputación de la mano si robas y demás, ¿no? Pues ese señor tenía varios miles de ejecuciones a sus espaldas, ¿no? Entonces le preguntaban y él no sentía, ¿no? Sería ¿hasta qué punto disfrutaba de eso? Bueno, no lo sé, no llego más allá a la investigación. Pero si es una persona que disfruta decapitando, entonces respondería a ese perfil, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Bien, hay algunos que se pueden meter en líos con problemas con la ley. Es que hay tantos perfiles, cualquiera de nosotros nos podemos meter en problemas con la ley. Eso no quiere decir que tengamos ningún trastorno mental. Y tampoco hay que caer en esa beatería que hacen algunos compañeros míos de intentar justificar todo con la psicología y decir, pobrecito el criminal. No, si alguien ha hecho algo, que lo pague. La psicología está un poco para ayudarnos a entender, a prevenir esas cosas, ¿verdad? Pero no para disculpar, ni para, salvo en cuestiones de que esa persona realmente no se ha dado cuenta, no ha sido consciente de lo que ha hecho. Que eso también se puede dar. ¿Por qué? Porque está la persona, pues, por ejemplo, en la fase activa de la esquizofrenia, o está en una fase degenerativa de una demencia, o tiene un retraso mental el cual es incapaz de evaluar las consecuencias de sus actos, una inteligencia límite, ¿no? Podríamos decir, o está en un estado catatónico, o alterado del comportamiento y demás, ¿no? Entonces, en esos casos, cualquier código penal del mundo recoge atenuantes y eximentes de la responsabilidad penal, en este caso. Por ejemplo, si estás borracho o drogado, ¿no? No es lo mismo, hay códigos que cambian, ¿verdad? Por ejemplo, en el español, si tú te drogas para cometer un crimen, eso es un agravante. Si, por ejemplo, te metes cocaína para robar un banco, eso se consideraría un agravante, ¿verdad? Para cometer cualquier clase de crimen, ¿no? O sea, no sería una disculpa. Decir, no, mira, estaba borracho, estaba drogado. Y corríjanme si me equivoco, pero creo que en Ecuador es igual. Creo que, sobre todo, no sé si habrá aquí algún abogado, sobre todo en lo que se refiere a delitos de tráfico. Ahí sí, creo que sí. Bien. Por ejemplo, hay varios trastornos que estos sí vienen recogidos en el DSM y en la CIE-10, que son los que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos. Tendríamos el trastorno negativista desafiante, que es esta persona insoportable, que siempre está en contra de todo, siempre se opone a todo, desafía a todo el mundo, le dan ataques de ira, no le gusta que le lleguen en la contraria y demás. Esta persona puede coger una rabieta supina y cometer aquí alguna locura, ¿no? Pegar una paliza a alguien, generalmente algo accidental, fruto del momento. No sé si me entienden la idea. Uno lo planifica. Un psicópata planifica cómo va a desfalcar 1.400.000 dólares o 400 millones de dólares. Lo planifica. O planifica cómo destruir una sociedad. ¿De acuerdo? Esta gente no. Esta gente, fruto de un impulso, de un dejarse llevar del momento, se mete en un lío, ¿verdad? Tenemos el trastorno explosivo intermitente, que son estas personas que de repente pierden el control, fruto de, no sé, exacerban las emociones que sienten, ¿no? Entonces, fruto de una emoción fuerte del momento, pueden cometer una locura, ¿no? Luego tendríamos también el constructo pasivo-agresivo. Esto lo explicaba muy bien un psicólogo estadounidense, reflejado en el caso de una persona que está en un supermercado durante 10 años, que lo que hace es meter los productos de los clientes en Estados Unidos. Ustedes algunos han estado, las bolsas de la compra son de cartón, ¿no? En algunos establecimientos, ¿no? Entonces, imaginaos el caso de una persona que durante 10 años está metiendo la compra de los clientes en esas bolsitas de cartón.
y el cliente le dice, no, esto con lo otro, ¿qué pasa? ¿Que eres tonto? ¿No te das cuenta? Hay algunos clientes y personas que son así. Y aguanta, un año, otro año, hasta que llega un día, coge un Armalite 15 y empieza a pegar tiros, una carabina R15, cuesta menos que un iPhone. Sí, en serio. O sea, ustedes van a Estados Unidos y por $500 se compran un subfusil de tipo militar, de calibre 5.56, y ahora mismo dentro de una sala de estas empiezas a pegar tiros y no sale ni uno vivo. Claro, entonces se le va en un momento dado. No se pueden controlar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El conflicto, por lo que muchos trastornos salen del DSM, creo yo, en mi hipótesis personal, es porque hay algunos psicólogos que tienden a justificar estos comportamientos. Dicen, no, pobrecito, no te das cuenta de lo que has soportado. Hay algunos que tienden a justificar estos comportamientos. O no, pobrecito el psicópata, no te das cuenta que él no sabe lo que son estas cosas en realidad. O a lo mejor de pequeño le pegaban y por eso él lo hace. Hay gente que lo justifica. Bueno, por ejemplo, tenemos dos trastornos que caen dentro de la órbita del control de los impulsos. Ustedes abren el DSM, van al índice y dice trastornos del control de los impulsos. Uno de ellos es la cleptomanía, otro la piromanía, hay más. Los trastornos de juegos y todas estas cosas, ¿no? El cleptómano, ¿qué es? Es una persona que roba objetos que no necesita, simplemente porque no puede resistirse a la tentación de robar. Robar implica violencia, vamos a decir hurtar. Hurtar es llevarse sin violencia. Un robo con violencia es otra cosa, ¿no? Entonces, yo qué sé, a lo mejor un cleptómano coge, ve ahí un marcador que le gusta o yo qué sé, y se lo lleva. Piensa durante un momento qué pasa si lo robo, y no es capaz de controlarse y se lo lleva, ¿no? Entonces, claro, se meten en problemas, a veces sí les pillan. Luego tienen arrepentimientos, remordimientos y demás. El pirómano es esta persona que disfruta prendiendo fuego a las cosas. Lo más curioso es que se queda ahí, generalmente, cerca del hecho del crimen, vamos a decir, contemplando la magnitud de su obra, e incluso ayudando a los equipos de extinción a apagar el incendio. Disfruta de eso, ¿no? Son estas personas que disfrutan de ver el mundo arder, ¿no? Como dice la novela. Por si acaso no hay ninguna pregunta, alguien que quiera... Tengo una. Algunas hay como una triada entre la piromanía, el atentar en contra de animales y el psicópata. La única diferencia, eso me lo preguntó un periodista una vez. Por una cuestión de que dos personas, no sé en qué pueblo, por aquí de Ecuador, cogieron y violaron a un perro pequeño. Y claro, lo reventaron, ¿no? O sea, lo mataron y demás, ¿no? Y él hablaba y dice, bueno, pero estas personas son psicópatas o qué son. Digo, no tienen por qué ser psicópatas, o sádicos en este caso, yo expliqué la diferencia. Y dije, puede ser simplemente una persona que tenga una parafilia significa una desviación sexual, y no controle bien los impulsos, se ponen a violar a un animal y se le va de las manos. Y al final el animal acaba muerto. Pero su intención no era la de matar al animal. Por ejemplo, un sádico, vamos a decir, o un antisocial, su intención sería matar al animal y luego lo violar. Muchos de los sádicos, por ejemplo, matan a una persona y la violan durante una semana, 2 semanas. Necrofilia. O sea, hay relación con respecto al hecho, pero no con respecto a la motivación del hecho. Es lo que cambia, la motivación del hecho. Pero no es que va avanzando a lo largo de los años, o sea, no es que el psicópata que es criminal empieza primero haciendo daño a animales, después con algo de piromanía y después agrediendo a otras personas. Claro,
Claro, eso puede ser, eso sobre todo es el sociópata o el antisocial. Ellos no empiezan de repente torturando personas o maltratando personas. Ya desde pequeños, por ejemplo, los familiares y demás reportan que esa persona ha estado torturando animales, pero de cualquier forma, o sea, monstruosa, que se lo pueden ustedes imaginar, mutilando animales, rompiendo objetos de los demás, etc. Claro, de ahí a maltratar personas hay un paso. Decía Schopenhauer, dice, quien maltrata a los animales no puede ser buena persona. Y quien maltrata animales más tarde puede que maltrate personas incluso. Claro, o sea, eso es lo que nosotros vemos como la evolución o de la carrera delictiva, por ejemplo, ¿no? Una persona se queda con animales pequeños, y a lo mejor no pasa de ahí. Eso tendría menos gravedad que una persona que empieza por animales pequeños, va a animales un poco más grandes, de ahí pasa a niños, niñas, mujeres, hombres y todo eso, ¿no? Entonces, cuanto más versatilidad criminal, mayor peligrosidad criminal. O sea, está relacionado, claro, lo que pasa en la motivación es diferente. No sé si hay alguna cuestión antes de pasar con terapia. Sí, tengo una pregunta. Paula. Cuando hablan de psicópatas, por lo general hablan de hombres, pero quería saber si, o sea, cuál es esa diferencia de género, si también se dan las mujeres. La mayoría de antisociales, la mayoría de psicópatas y sociópatas son hombres. Últimamente las estadísticas, sobre todo en el primer mundo, señalan a que las mujeres están aumentando el número de antisociales, sociópatas y demás. Pero generalmente la mayoría son hombres. ¿Sí? También por temas culturales, si nos vamos a la influencia de la testosterona. La testosterona es una hormona masculina que, entre otras cosas, lo que te hace es ser arrojado, impulsivo, temerario, agresivo. La mujer también la tiene, pero en menor nivel. La mujer tiene más estrógenos. El hombre tiene estrógenos también, pero en muy poco nivel. Hay estudios que correlacionan los niveles de testosterona con la conducta delictiva. Y esos estudios vuelcan una correlación bivariada prácticamente entre ambos. O sea que a más testosterona, claro, más agresividad, obviamente. Bien, pues no sé si ya podemos empezar entonces. Vamos a ver algunas cuestiones. Yo he puesto ahí terapia, pero más que terapia quiero decir cosas que tenéis que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Hay una parte en la que yo describo mi experiencia personal. Pues yo empecé mi carrera profesional tratando con este tipo de perfiles. Y yo puedo decir cómo más o menos los reorienté. Pero generalmente en quien me estoy basando es en Beck, en Aaron Beck, en Millon, en Davis, en Zuckerman y otro tipo de autores, ¿no? Que ellos también establecieron protocolos que había que hacer. Bueno, vamos a ver. Un antisocial, un psicópata, un sádico nunca vendrá voluntariamente al gabinete del psicólogo o del psiquiatra, jamás. ¿Por qué no? A ver, algún estudiante de psicopatología que me responda. Venga, yo. ¿Por qué un antisocial nunca va a venir voluntariamente? Un antisocial. Él cree que no tiene nada malo. Claro, él cree que no tiene nada malo, que los malos son los demás. Es la sociedad. Todo el mundo menos yo son malos. Es decir, yo en un mundo de leones, yo soy el más león de todos. O sea, el antisocial es así. O sea, para él, dentro de él, no hay nada malo. Eso es como, por ejemplo, una meme que vi hace poco en internet, de esto de Xena, la princesa guerrera. Dice, yo intento tener un carácter amable, pero, joder, colabora, no sé qué, pegando un grito, ¿no? O sea, los antisociales son así, se ven como un poco víctimas de una sociedad que constantemente les está golpeando. Ellos perciben golpes por todos lados, pero esos golpes no existen, en la mayoría de los casos, claro. Entonces vendrán obligados. La mayoría serán un paciente de tipo resistente. No quieren cambiar, ni ven la necesidad de cambiar.
¿De acuerdo? Por lo tanto, se van a oponer frontalmente a cualquier recomendación que nosotros le demos. ¿Bien? O a iniciar un trabajo personal con nosotros. Se van a oponer. Que no se engañen. Una y otra vez dirán que sí, que esta es la última, de verdad ya he aprendido la lección, he encontrado a Dios, a Jesucristo en mi camino. Una y otra vez. Ellos utilizan esas técnicas de manipulación y chantaje, en los cuales hasta psicólogos expertos caen. Yo caí. El psicólogo que a mí me formaba, mi jefe, también cayó cuando era joven, ¿no? Te lo juraban, se ponían de rodillas, ¿no? Yo de verdad que la última, por favor, confía en mí. Y claro, tú los ves así y dices, bueno, como la mayoría de las personas, cuando te dicen eso, pues dices, bueno, vamos a confiar. No se puede confiar. ¿De acuerdo? Entonces, precaución con esto porque es importante, ¿de acuerdo? Bueno, al no tener conciencia, ni ética, ni nada que se le parezca, los límites deben de ser impuestos desde el exterior. ¿Cómo se impone algo a una persona que no quiere cambiar? Con mucha mano izquierda, ahora lo veremos cómo se hace eso. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las terapias son ineficaces, sobre todo las introspectivas. ¿Por qué? Porque tienen muy poca capacidad de introspección, de introspeccionarse. Ante preguntas como, por ejemplo, tú en esta situación, ¿qué piensas, qué sientes? No responde muy bien a esas preguntas. Tienen muy poca capacidad de introspección. Cuanto más edad tiene el antisocial, el psicópata, mejor garantía o un poco más de garantía de que podamos reconducirlo. ¿De acuerdo? El siguiente, por favor. Bien, vamos ahora a las recomendaciones de Beck. Beck, psiquiatra estadounidense, ya todos lo conocen, ¿de acuerdo? Para ellos la terapia es un juego, es una partida, es otro juego más. Para ellos la vida, ellos saben, manipulan todo, ¿verdad? Juegan. Para ellos la vida es un juego tras otro, una partida tras otra que tienen que ir ganando. Pues nosotros, la terapia o la entrevista, esto es igual, si hay aquí algún abogado, igual, o algún médico, alguno que vaya a ser psiquiatra el día de mañana, que tenga esa precaución. Para ellos esto es un juego. Y en el juego, ganas tú, pierdo yo. Pierdes tú, gano yo. ¿De acuerdo? Va a intentar derrotar al entrevistador. Entonces, ellos intentarán fingir que tienen conciencia, intentarán fingir que tienen moral. Se saben la canción, se saben la letra de la canción, pero no saben... O sea, ¿cómo se decía esto? Lo decía Robert Herr. Dice, se saben la canción, pero no se saben la letra. O sea, ellos, esa humanidad, la han visto en las personas que les rodean. Saben que las personas se establecen límites, que si timan, que si manipulan, las personas se sienten culpables, se sienten mal. Ellos lo saben. Como ellos no se sienten así, se sienten superiores y tratan a los demás como objetos, como inútiles. Algo que puedo utilizar para mis propios medios, ¿no? Entonces, él sabe fingir conciencia, pero realmente eso es música que suena pero que no tiene letra, eso no es verdad. Hay que abrir los ojos. Que te mientan pero que no te engañen. Todo el mundo sabe aquí la diferencia entre que te mientan y que te engañen. Mentir, a los psicólogos nos están mintiendo. Yo te puedo decir que el 90% del tiempo. Pero que no te engañen. Engañarte es cuando te crees la mentira. Por lo tanto ya te han manipulado, has perdido. Tu credibilidad está en entredicho. ¿De acuerdo? Se supone que nosotros somos psicólogos, detectamos mentiras, leemos el pensamiento y hacemos ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues claro, fingirán conciencia, pero fingirán, es más, fingirán que la terapia va bien haciendo, o parece que hacen pequeños cambios, no muy bruscos, porque si no, ellos saben que el terapeuta va a saber que aquí hay algo raro, sino que fingirán que hay cambios. Una y otra vez dirán, no, la verdad que es mucho mejor, que esto me está viniendo bien, te pueden decir eso, pero es mentira.
O sea, no hay que ver solo lo que dice esta persona, sino cómo lo dice. Y si eso es verdad o no, demostrar, ¿no? Pues embaucarán, mentirán, manipularán al terapeuta, pues por ejemplo expresando arrepentimiento por haber destruido la vida de los demás, por haber malgastado su vida, incluso pueden llorar, ponerse de rodillas. Una de las conductas típicas de, por ejemplo, los maltratadores es que cuando le han pegado una paliza o una torta a la mujer, luego lloran, cariño, ya es la última vez, te lo juro por toda mi familia, y luego al día siguiente le pegan otra paliza. O sea, no aprenden. Es una de las cosas que no aprenden de la experiencia, es otra característica de estos perfiles antisociales. Siguiente, por favor. Bien, trampas terapéuticas, PEC. Esto tiene más que ver con la contratransferencia. La contratransferencia es las reacciones que tiene el terapeuta o el entrevistador, el abogado, el médico, el psicólogo, las reacciones que tú tienes con el antisocial. Entonces Beck detecta 4 tipos de terapeutas. El primero es el terapeuta que se muestra suspicaz, que se muestra incluso airado por las continuas recaídas del antisocial, ¿no? A lo mejor el terapeuta le dice, no, mira, no hagas esto, que no sé qué, y él resulta que lo hace, y el terapeuta se enfada. Es un tipo de terapeuta, el terapeuta suspicaz, resentido y enojado con el paciente porque no cambia o porque se da cuenta de sus engaños o manipulaciones. Bien, entonces el antisocial lo va a ver como un ser asqueroso más al que despreciar. Por lo tanto, ahí el rapport, la posible apego que puede tener contigo y todo eso caerá bastante, ¿verdad? El terapeuta con miedo, como muestres miedo, estás perdido. No puedes mostrar miedo con estos perfiles, que no se te note. Son como los perros, huelen el miedo. Por lo tanto, si tú muestras miedo con un perfil de estos, este perfil lo que hará será manipularte, llevarte por donde él quiere, ¿de acuerdo? O incluso directamente te puede amenazar. Entonces hay que tener cuidado y mejor no mostrar ninguna señal de miedo o de nervios y demás. Otra de las cuestiones es que estas personas, al tener un afecto, vamos a decir, muy débil, superficial, se te quedan mirando a los ojos y no apartan la mirada. Eso incomoda a muchas personas, sobre todo los que tienen un perfil más criminal. Realmente es una mirada fría, vacía, una mirada terrorífica. No es una mirada expresiva como la que podemos tener aquí la mayoría de nosotros. Es una mirada fría, te está mirando directamente a los ojos y no cambia la mirada. Curioso. Terapeuta rígido, estricto, que marca unas metas muy rígidas. ¿Qué hará el antisocial? El antisocial lo va a poner a prueba constantemente para que pierda los nervios. Entonces, ¿cómo hay que mostrarse con ellos? Te tienes que mostrar seguro, confiado de ti mismo, y poner unos límites claros, ¿de acuerdo? No dejarse manipular, ¿de acuerdo? Cuando algo es verdad se le reconoce, y cuando es mentira se le dice, mira, si sigas así, no te puedo ayudar. O sea, no ceder ante ellos, ¿de acuerdo? Bien, estrategias y técnicas con antisociales. Siguiendo el guión de Beck y de Benjamin, son 2 autores cognitivo-conductuales, el objetivo primordial con un antisocial, un perfil de estos, es conseguir que haya un cierto vínculo de apego. ¿Por qué? Porque está comprobado que las personas con las que estableces un mayor vínculo son aquellas a las que más caso tiendes a hacerles. Bien, entonces hay que desarrollar una alianza terapéutica o desarrollar un marco de intervención que vaya más allá del deseo del antisocial de estafar al clínico, bien, o al entrevistador. Si el terapeuta se muestra controlador como un policía y demás, pues el antisocial, ¿qué puede hacer? Como sabe lo que a nosotros nos desagrada, lo que hará es provocarnos, ¿de acuerdo? Provocar nuestro rechazo. Bien.
porque él sabe, el antisocial sabe lo que es desagradable para nosotros, qué cosas son moralmente reprobables, etc. Entonces, al no tener ni conciencia ni capacidad de introspección, Milon, que es la máxima autoridad en personalidad él desaconseja cualquier tratamiento basado en la introspección, el psicoanálisis o el planteamiento estrictamente cognitivo, ¿de acuerdo? A ellos les iría mejor la terapia de conducta. Benjamin dice que es mucho mejor llevar las sesiones altamente estructuradas con objetivos claramente alcanzables, que entienda esta persona y que vea los beneficios de seguirlos. Bien, estrategias y técnicas, esta es la parte que aporto yo. Por ejemplo, a estas personas tú no le puedes decir, oye, por favor, que confiesa el crimen, piensa en los padres de esa niña que no saben dónde está el cuerpo de su hija, que lo están pasando mal, que están sufriendo, y el antisocial o el psico puede estar riéndose. Para él es un juego, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como por ahí no puedes, como no puedes apelar a su empatía, lo que tienes es que apelar a su ego, ¿no? Por ejemplo, piensa el caso de una persona que quiere superar a un asesino en serie. Un asesino en serie que ha matado a 14, a esta persona se le acusa de 7. Entonces, en vez de apelar a la piedad, a la empatía, se le puede decir, bueno, 7 solo, pues fíjate que tal persona le mató a 14, aquí lo tenemos. Le puedes apelar a su ego, a su grandiosidad, te estás quedando por debajo, y al final reaccionará y dirá, no fueron 7, fueron 15, yo mataba a 15, te voy a llevar donde están, para que veas que yo tengo razón. Así se le coge, no de la otra forma. Confiésalo, por favor, piensa en el sufrimiento, estará jiji, jaja. Claro, es tremendo, ¿no? Es un personaje. Entonces, por ejemplo, si es un antisocial adolescente que, por ejemplo, pega a los padres, se porta muy mal en su casa y todo lo demás, a mí la estrategia que me funcionaba era, dice, bueno, cuando tú haces eso, ¿qué consecuencias tiene para ti tal cosa? Dice, la consecuencia es que mis padres no me dejan en paz, están siempre preguntándome, siempre encima mía, siempre retándome. Dice, bueno, ¿tú quieres que pase eso? Dice, no. Dice, pues entonces hay que ser más inteligente que ellos. Apelas a su ego, eso no falla. Entonces tú tienes que golpear primero, ser más inteligente y hacer tal cosa para que se caiga. Y así tú estás tranquilo. ¿Tú no quieres estar tranquilo? Pues vamos a ver cómo hacemos para que estés tranquilo. ¿De acuerdo? O por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para ti que te detenga la policía? No sé aquí, pero por ejemplo en algunos sitios, en España tampoco, la policía es un poco blanda allí, pero en otros países en los que he vivido, por ejemplo, cuando ven que un adolescente inicia una carrera delictiva, pues el policía pues le mete miedo, ¿no? Y es desagradable, ¿no? Que un policía te meta miedo, ¿no? Del tipo que te van a subir al coche patrulla, esto te lo hacen mucho en Estados Unidos y te hacen en la cara con la puerta. Hombre, cuidado con la puerta. Eso te hace la policía. Dice, no te golpees con la puerta. Dice, pues, no puedes decir que habéis sido vosotros, lógicamente. O te meten miedo diciendo que te van a dejar ahí encerrado muchos días, o que no te van a dejar ir al baño, o que no te van a dar comida, o lo que sea, ¿no? Claro, entonces, ¿qué consecuencias tiene para ti pasar por esos... ¿Tú por qué pasas por esos tragos? Mira, pues porque yo qué sé, he pegado a no sé quién, he dicho tal cosa, he destrozado tal cosa. Dice, mira, lo que se trata es de, está claro que la gente está en contra tuya, a ti ya te conocen, ya tienes la fama, desgraciadamente cría fama y échate a dormir, lo decimos en España. Lo que hay que hacer ya es ser más inteligente, es anticiparse a esta gentuza. Les tienes que hablar así. Les tienes que hablar así. Y a mí eso es lo que me ha funcionado con ellos. Entonces, para anticiparnos, ¿qué vamos a hacer? Esto y lo otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aunque os parezca increíble,
Yo he cogido a ciertos antisociales y demás, y yo me los he llevado. Yo trabajaba en 2 asociaciones, una de ellas era con adolescentes conflictivos y otra era con personas en riesgo de exclusión social, que también había adolescentes conflictivos, y me cogía al más peligroso, al más canalla de todos ellos, lo digo así con esas palabras, y decía, bueno, pues vente conmigo y ahora vamos a ir a enseñarles a estos chavales de 12, 14 años normas, cómo tienen que comportarse y demás. Y lo sorprendente era que dejabas al canalla, entre comillas, y él le decía perfectamente, mira chicos, tenéis que ser buenos, tenéis que compartir, tenéis que respetar las normas, siempre lo que os digan vuestros padres. Eso lo decía el mayor canalla. Entonces, cuando ellos decían eso y se involucraban en estas cosas, con comedores sociales y demás, tendían a corregir un poco el comportamiento. ¿De acuerdo? Con ellos no hay que decirle, vamos a curar, no lo vas a curar porque, entre otras cosas, no hay nada que curar. Estamos hablando de un trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad, la definición es que lo que tú eres está mal, está enfermo, está desadaptado, es anormal. Lo que tú eres, tu esencia. ¿De acuerdo? Entonces no se puede sustituir la personalidad de uno por la de otra, por la de otro. ¿De acuerdo? Lo que sí se puede es parchear, corregir, limar ciertas asperezas, pero hay que ser un poco conservador con la terapia, con este tipo de perfil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ponerlos al cargo de una mascota, canoterapia, equinoterapia, cualquier cuestión de estas, aunque os parezca increíble, la cuidan, enseñan a los demás cómo tienen que cuidar, a los animales, o a algún niño más pequeño, etc. Se implican en esas cosas. Son brutales, por otra parte, pero si ellos tienen que explicar la teoría, se la saben muy bien, y lo explican muy bien. Y además ellos también cuentan sus experiencias. Y entonces están en un auditorio, por ejemplo, a mí me ha pasado, y empiezan a contar sus problemas con la policía, con las drogas y todo eso, diciendo yo he sido tonto, fíjate lo que he hecho, he malgastado mi juventud, no he estudiado, no hagáis eso vosotros, y lo dicen. Entonces eso a mí me ha funcionado, al igual que ponerlos al cargo de alguna persona indefensa o de algún animal. Por ejemplo, otra de las cosas que yo utilizaba era el deporte. Hay antisociales que son muy buenos deportistas, no tenéis más que ver a Dani Alves del Barcelona y a Pepe del Real Madrid, perfiles de antisocial. Pepe va a por el balón y te pega una pata en la cabeza. O sea, y son personas que se han reconducido muy bien. Bueno, Mike Tyson, por ejemplo, antisocial de libro, o sea, él fue uno de los grandes boxeadores a nivel mundial, ¿no? Campeón de los pesos pesados y demás. Con el deporte se reconduce. Yo, por ejemplo, he sido artista marcial, he sido boxeador, y yo, por ejemplo, pues les enseñaba boxeo, teníamos un grupo de boxeo, ellos aprenden a relajarse, aprenden que si pegan a lo loco se llevan una paliza, con lo cual tienen que respetar al rival, tienen la deportividad. Si ustedes han visto un combate, yo sé que crea un poco de rechazo, de artes marciales mixtas, MMA, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, en el cual literalmente se revientan la cara. El combate solo termina o por KO o por abandono o por puntos, pero no suele terminar por puntos. Cuando termina el combate, en el cual se han reventado la nariz, se han hecho brechas en la cara, se han ensangrentado, los luchadores lo que hacen es que se dan la mano y se abrazan. Eso no lo hay en otro deporte. Pues se aprende el respeto. Es decir, que tú no eres el mejor, tú puedes ser muy bueno, pero no eres el mejor. Y hay unas normas que hay que respetar y demás. A mí eso me sirvió. Por ejemplo, uno de los que yo traté, que era muy violento, muy peligroso, además, a ese lo reconducimos y actualmente está en el ejército. O sea, claro, el ejército es una organización jerárquica, muy disciplinada, no puede rebatir la autoridad ni nada, pues actualmente él está en el ejército. Bueno, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, si alguien tiene curiosidad, Becky, Benjamin y Davis, ellos estructuran cómo tienen que ser las sesiones.
las técnicas, ¿en qué momento realizar qué técnicas? ¿De acuerdo? Este es el paradigma cognitivo-conductual. Bien, bueno, yo al final ya no da tiempo porque quedan 15 minutos para que sean y medio, 13 minutos. No da tiempo, pero tenía un debate o una idea, no a lo mejor tampoco da tiempo a debatir, pero dice, ¿el mal nace o el mal se hace? Bueno, si es psicópata parece que naces con el mal, por así decir, pero en la inmensa mayoría de los casos el mal se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, pues esto se ha demostrado experimentalmente a través de lo que son posiblemente los experimentos psicológicos más conocidos del mundo, que son los experimentos de la cárcel de Stanford, el experimento de conformidad de Asch y el experimento de Milgram, o de obediencia ciega a la autoridad. Yo os invito a que lo veáis, son vídeos que duran 3 o 4 minutos cada uno, en el cual exponen cómo una persona puede llegar a ser mala, cómo puede llegar a convertirse en una mala persona. Entonces, en la mayoría de los casos, la cuestión es que una persona, por su experiencia vital, por su contexto, tal vez por patrones de socialización poco eficaces o inadaptados, una persona puede llegar a convertirse en un antisocial o en un sociópata. ¿De acuerdo? Aunque no todos, por estar en mal contexto, llegan a transformarse en eso. No estamos hablando de que tengan que ser a la fuerza relaciones causa-efecto, aquí hablamos de probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si habrá alguna última pregunta o algunas últimas preguntas, para que quedan 10 minutos. De la forma en la que se está definiendo al psicópata, como que, no dice literalmente, pero prácticamente como que todo psicópata es inteligente. No es que sean inteligentes, son listos, que es otra cosa. No es lo mismo ser listo que ser inteligente. Son sabidos, efectivamente. El inteligente, una persona inteligente, pues es, yo qué sé, un científico, alguien muy culto, eso sí es inteligente. Un listo es una persona que a lo mejor sin estudios hace 4 jugadas mal hechas y se convierte en multimillonario. A lo mejor destrozando 3 familias. Y es lo que lo hace, es lo que lo hace salir. O sea, ¿cuál sería el factor? Sí, es que son cuestiones de su propia personalidad les arrastra eso. O sea, son manipuladores. Ellos lo que hacen es que estudian muy bien cómo piensan las personas. Observan, son muy buenos observadores. Saben lo que la mayoría de las personas sienten en tales situaciones. Con lo cual son capaces de anticiparse. O saben muy bien cómo funcionan los negocios, y saben cómo hacer jugadas sin importarle nada las consecuencias negativas que pudiera tener. Entonces ellos, cuando ven una oportunidad, la aprovechan. Como por ejemplo, si vienen a usted y le viene un narcotraficante y le dice, mira, te doy ahora mismo $1.000.000 si me transportas hasta Ipiales una caja con 20 kilos de cocaína en tu carro. La mayoría de la gente aquí diría que no, evidentemente. Porque entre otras cosas te coge la policía y no sé cuántos años te meten en la cárcel, ¿no? Pero ellos no se lo pensarían. Por supuesto que sí. Son listos, aprovechan las oportunidades, saben leer muy bien lo que las otras personas quieren. Pero no es que sean sujetos dotados de una cultura superior, de una ilustración superior. Y eso se ve cuando tú hablas con ellos. Cuando tú hablas con ellos, ves que son muy listos, pero no son inteligentes. Es decir, impresionan mucho, pero no hay contenido más allá. En ese caso se parece un poco a un histriónico cuando habla, ¿no? Que parece que domina, que tal, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, luego al final no hay nada debajo. ¿Alguna? Diga. ¿El psicópata puede tener depresión? ¿Puede tener qué? Depresión. Claro. Claro que porque tienen sentimientos. Puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener trastornos emocionales.
Sin embargo, lo que sí que tienen más los psicópatas es una tendencia al aburrimiento crónico. Tienden muy fácilmente a aburrirse de las cosas. Por lo tanto, están siempre necesitados de estimulación, de hacer cosas atrevidas, para combatir ese aburrimiento. Dígame. Me parece que dijo que no pueden cambiar tu esencia. Hombre, es muy difícil. ¿Pueden o no pueden? ¿O es difícil? Te pongo un caso. ¿Tú conoces a alguien que sea extraordinariamente introvertido? Una persona muy tímida. Bien, ¿tú la podrías transformar en una persona opuesta, totalmente extrovertida? Hombre, imposible no es, pero difícil es. O sea, es muy difícil hacer eso. O sea, cosas más raras se han visto, ¿no? Pero es muy complicado. Pero tiene lo que ver la edad también. Claro. Por ejemplo, una cosa que no he dicho, un perfil antisocial tiende a tranquilizarse generalmente a partir de los 35 años, cuando se casa, tiene familia. Siempre será un poco brutal, pero tiende a tranquilizarse un poco más. Si un psicópata tiene una predisposición biológica, entonces puede ser hereditario. ¿Los hijos pueden nacer psicópatas o...? No es que nazcan psicópatas, es que tienen una vulnerabilidad genética que se llama. Es como, por ejemplo, la esquizofrenia. Si tu padre es esquizofrénico, o un tío es esquizofrénico, o tu madre es esquizofrénica, parece ser, no es que la heredes, sino que tienes una vulnerabilidad hacia la esquizofrenia. O se ha visto en estudios ya estructurados que me parece que era un 14%, si tienes algún miembro de tu familia, padre, madre, que sea esquizofrénico, son las posibilidades que tú llegues a desarrollarlas. Igual con los psicópatas. Pero ¿eso qué es? Porque en este caso tenía una vulnerabilidad y por factores estresantes ambientales la ha desarrollado. No lo sé, es que depende de cada caso. Esto requiere estudiar cada caso concreto. Aquí no hay recetas para todo, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, es un mundo, cada persona es un mundo. ¿Y alguna pregunta más? ¿Nada? Sí, viste, esto lo vamos a ver en psicopatología. Bueno, lo hemos visto aquí. No, pero... Los videos. No, sobre todo la parte de los piromaníacos. Está en el TCM, bueno. Sí. Bueno, ya vimos los trastornos de la personalidad, el antisocial y todo esto. Ahora puedo hablar un poco más de ello en la clase. ¿Sí? No, no me está. Pero lo que sí que les recomiendo que vean son los experimentos. Por eso es importante. ¿Una última pregunta? Una consulta. No me recuerdo, usted dijo un ejemplo de un señor que se lanzó de paracaídas. Sin paracaídas. Sin paracaídas del avión. ¿Cómo es que se llama el término? ¿El término o el nombre de él? No, Pues un antisocial arriesgado, un antisocial impulsivo. Ahí va mi pregunta. Entonces, las personas que hacen este tipo de deporte lo hacen por adrenalina, que tienen problemas sociales. No tienen por qué, pero son un tipo de personas que necesitan una estimulación por encima de la media. O sea, la estimulación que a nosotros nos deja satisfechos, o los riesgos que nosotros podemos tomar, para ellos eso no es nada, necesitan de más. Necesitan sobreestimularse. Hay una diferencia entre las personas que quieren hacer deportes extremos y las personas que necesito hacer más. Esa es la diferencia. O correr más riesgos innecesarios, claro. Bueno, decir una cosa, que el trastorno sádico todavía está en el DSM y en la CIE-10, pero por sadismo sexual y masoquismo sexual. Hay personas que ese sentimiento de hacer daño, de humillar, solamente lo tienen en el nivel sexual.
De ahí, ¿qué posibilidades hay de que eso salte a la vida real, torturando a las personas de otra manera? No te puedo decir un porcentaje, ni te puedo decir nada. Te puedo decir que está relacionado. Está relacionado, pero en el ámbito sexual tiene más que ver con lo que es la excitación del momento, más que por planear una tortura. O sea, esa gente, por ejemplo, no salen de su trabajo o no están por la mañana pensando en cómo van a atar a tal persona con la que se va a acostar por la noche. No, simplemente llega el momento y lo hacen ahí. O luego están los masoquistas, lo que les gusta, por ejemplo, que una mujer con tacón les pise los testículos, o eso los hay, o por ejemplo, no sé, sufrir dolor, que le queme, o asfixiarse, por ejemplo, se colocan una bolsa de plástico en la cabeza y cuando están a punto ya de desmayarse es cuando tienen el orgasmo. Entonces luego se la quitan y ya vuelven a respirar, ¿no? Pero a diferencia de un psicópata, lo que la persona muchas veces hace es consensual, o sea, la persona que está pegando también lo desea. Supongo que el psicópata no quisiera, o sea, no buscaría la consensualidad, o sea, que la otra persona quiere, no sé si me explica. Claro, al psicópata eso le daría un poco más igual. Además, el psicópata es muy promiscuo sexualmente hablando. O sea, tiene muchas parejas, tiene muchos matrimonios de corta duración. Bueno, pues no sé si ya o hay alguna inquietud más sexual. ¿Nada? Bueno, pues nada, chicos, agradecerles mucho su presencia y espero que les haya servido esta charla. No será la última que hagamos, ¿de acuerdo? Tengo también en mente hacer un taller para que aprendamos a detectar mentiras. ¿Sí? Con un método fiable que se llama Reality Monitoring, ¿de acuerdo? Para que aprendan a aplicarlo. Pero ya les advierto que se van a decepcionar porque van a ver que la mayoría de la gente está mintiendo casi todo el tiempo. Así que nada, muchísimas gracias.